Bienvenidos a su programa Sanidad Divina Más Allá de la Medicina. Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas una noche más poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo de bendición. Un tiempo que el Señor nos da para poder hablar su palabra y poder hablar al corazón de tantas y tantas personas que hoy necesitan una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, pero sobre todo una palabra que sepamos que viene del corazón de Dios. Es ese el propósito de la iglesia. La iglesia no fue llamada por Dios para dar opiniones acerca de procesos de salud o procesos económicos. La palabra del Señor nos enseña que cuando Jesús le habla a sus discípulos en ese monte, antes de ir al cielo, les dice: id y predicad el evangelio, haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La encomienda que el Señor le da a la iglesia es poder ir, predicar, anunciar, discipular, enseñar, bautizar. ¿De qué manera? A través de los postulados de fe del evangelio, en el cual nos enseñen a Cristo, la revelación de la encarnación de Dios, las enseñanzas de Cristo, la manera en la que Cristo muere en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo y la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia para ser testigo de la cruz y la resurrección de Cristo. Así que cada uno de nosotros debe de recordar que en el momento que tenemos para poder opinar o poder hablar con una persona o un ser querido o una amistad, como decía un pastor amigo en estos días, ¿estamos librando las batallas que debemos de librar? ¿O realmente estamos entrando en batallas pequeñas que el Señor no nos ha llamado a librar? Yo estoy aquí en esta noche para poder atender de parte del Señor la necesidad que realmente tu corazón tiene. Como médico puedo hablarte acerca de diferentes condiciones médicas y usted me escuchará en la nota médica enfatizar en el cuidado de la salud del cuerpo. Pero tengo que reconocer que el cuidado de la salud del cuerpo, como dice el apóstol Pablo, para poco es provechoso porque es para esta vida. Sin embargo, el poder del evangelio aprovecha para la vida eterna. Así que necesitamos librar la buena batalla del evangelio, la batalla de la fe, la cual hace que por medio del Espíritu de Dios derribemos todo argumento de maldad que ha venido para hurtar, para matar, para destruir la fe en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Y cómo hacemos eso? Devolvemos el mensaje del evangelio cuando predicamos acerca de la vida de Cristo, de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la promesa de que Él ha prometido de que ha de retornar por nosotros. Queridos hermanos, escúchenme bien en esta noche. El llamado que hoy el Señor nos hace es a volver al mensaje del evangelio. Y ese evangelio nos dice que tú y yo vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero que el Hijo de Dios vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La pregunta que te hago es: ¿le has entregado tu vida a Cristo? ¿Vives conforme a la fe en el Hijo de Dios? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Me gustaría que en esta noche tuvieras la oportunidad de acercarte a Él, acercarte al Dios que te ama, confieses tus pecados delante de Dios y le pidas a Cristo que entre en tu vida. Inclina tu rostro y haz esta oración conmigo. Padre y soberano Dios, en esta noche, oh Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Dios, por haberme alejado de ti. Y te pido, Señor, que en esta hora me perdones. Y voy delante de tu presencia, confesando con mis labios y creyendo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, hoy me entrego a ti.
Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermanos, si has hecho esta oración, te invitamos a escribirnos a nuestro Facebook por DR Paz Ministry, DR Paz Ministry. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando, amigos y amigas de diferentes partes del mundo que en este momento nos dan el privilegio y la oportunidad de poder llevarte este programa. Actualmente estamos saludando a nuestros hermanos y a toda la audiencia de Radio Redentor 104.1 FM, que todos los viernes a las 9 de la noche nos sintonizan. Y estamos contentos de poder utilizar la radio y el internet de Radio Redentor para poderte llevar el mensaje. Quiero decirle a aquellos que están por internet, escríbenos desde dónde te estás conectando. Escríbenos algún comentario de cómo este programa está siendo de bendición para tu vida. De igual manera, la iglesia Amé Casa de Alabanza, una iglesia que el Señor me ha dado la oportunidad de ser parte del equipo pastoral de la iglesia. Esta iglesia es pastoreada por su pastor rector, el pastor Misraín Esquilín, y su hijo, el pastor Misraín Esquilín Jr., que es el pastor ejecutivo de nuestra iglesia, y junto a un grupo de pastores maravillosos, el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar laborando. Así que a mi iglesia en Canóvanas un saludo grande, y por favor igual escríbenos a través del Facebook de cómo este programa está siendo de bendición a tu vida. De igual manera, a través de la Cadena del Milagro Internacional, CDM Internacional, estamos todos los miércoles a las 9 de la noche con diferentes retransmisiones. Así que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida este programa que Dios nos ha colocado para poder llevar su palabra. Quiero recordarte que cada momento que tenemos la oportunidad de trabajar con la iglesia Las Acacias en Venezuela ha sido una oportunidad maravillosa. Vemos cómo el Señor aún en medio de la pandemia nos permite hacer esa obra de cruzar el mar y poder estar con nuestros hermanos en Venezuela. Y ciertamente los aviones en este momento no son el mejor transporte, sino que el internet se ha convertido en la manera en la cual podemos laborar con la iglesia Las Acacias. Para todos los hermanos que nos preguntan de Venezuela, los hermanos están firmes, estamos recibiendo fotos, testimonios de cómo en medio de la pandemia están llevando medicinas, alimentos, comida a diferentes lugares de mucha escasez en Venezuela, y pedimos sus oraciones y su aportación. Recuerde que usted puede hacer su aportación económica a la iglesia Las Acacias a través del www.lasacaciasministry.com. De igual manera, hacemos un llamado a todos aquellos que quieren ser parte de la iglesia Las Acacias, congregarse con alguna de nuestras comunidades online. Actualmente transmitimos en vivo, de manera que usted pueda también interactuar con nosotros a través de la computadora desde Miami, Costa Rica, Perú, Chile y Europa. Así que conéctate con nosotros a través de una de nuestras comunidades online. Acá en Puerto Rico continuamos laborando con lo que es nuestras oficinas médicas, y es maravilloso el testimonio de ver la mano del Señor en medio de toda la pandemia, trabajando con tantos pacientes. Recuerde algo, los médicos somos llamados a poder servir en medio de la pandemia, y el grupo médico Dr. Paz ha desarrollado toda una logística en la cual podemos proteger a nuestros pacientes, tanto aquellos que están vacunados como los que no están vacunados, el poder llegar y sentirse confiados que tendrán médicos de excelencia para poder ayudarles. Así que es muy importante. El grupo médico Dr. Paz está para servirte tanto en el pueblo de Atillo como en el pueblo de Vega Baja. Estamos allí de lunes a viernes desde las 7 de la mañana en adelante en Atillo. El teléfono es el 787-898-2950, y en Vega Baja el teléfono es el 787-855-2950. Saca tu cita. Estamos allí para servirte, aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico, los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care,
Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos 787-898-2950 y 787-855-2950. Bueno, hoy tenemos información médica y hay palabra del Señor para tu vida, así que no te retires porque Sanidad Divina acaba de comenzar. Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Nota médica. Bienvenidos a esta sección de la Nota Médica. Mi nombre es el doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, y para mí es un honor, un placer, un privilegio que me permitas poder entrar a tu hogar y traerte este tiempo donde estaremos trabajando diferentes temas de la salud que son tan importantes para poderte mantener saludable. Estamos conscientes que vivimos en un tiempo muy difícil donde continuamos confrontando problemas de acceso a los servicios de salud, y lo que hemos determinado a través de este programa, que el cual utilizamos tanto en radio, televisión, como a través de la internet, es poder llegar hasta tu hogar y poderte traer en estos 10, 15 minutos información correcta, la cual pueda traer tranquilidad a tu corazón y te pueda dar una guía por la cual poder seguir y poder tener herramientas correctas para poder trabajar contigo y con tu familia. Estamos conscientes que los medios de comunicación han sido bombardeados de mucha información y de mucha desinformación. Y si no tenemos las herramientas correctas para poder trabajar en la toma de decisiones de cómo poder trabajar con una enfermedad, cómo poder proteger mi familia, cómo poder trabajar con los procesos de vacunación, entonces estaremos tomando decisiones incorrectas por el miedo o por la desinformación que tenemos. Así que esta sección tiene la función de poder orientarte a través de todo lo que la ciencia médica nos ha permitido poder diseñar y poder ayudar a nuestros pacientes. Recordando ante todo que la medicina es un instrumento dado por Dios para poder ayudar al pueblo y mantenerlo saludable. Creemos firmemente que cada médico que se encuentra atendiendo pacientes en nuestra isla lo hace con un gran sentido de responsabilidad de poder ayudar y una vocación dada por el cielo. Así que les pedimos a cada uno de nuestros televidentes, de nuestros radioescuchas y aquellos que nos ven a través de la internet, que oremos por los médicos, oremos por cada uno de los profesionales de la salud que están dando su vida en respuesta ante esta situación de la pandemia, y necesitamos que Dios colme de grande bendición a cada uno de los médicos, enfermeras y todos los que laboran en el área de la salud, de tal manera que podamos continuar brindando servicios de excelencia a nuestro pueblo. Ese ha sido también el norte del grupo médico Dr. Paz, que se encuentra en Atillo y en Vega Baja. Es un grupo médico el cual el Señor me ha permitido poder desarrollar, en el cual contamos con médicos especialistas en medicina primaria, como medicina de familia y medicina interna, los cuales se encuentran laborando con excelencia, con entrega, con una calidez humana impresionante. Como le decimos a todos nuestros pacientes, más allá de todo lo que podamos hablar, esta es su casa. Y es que buscamos que haya un ambiente de familia dentro de nuestras oficinas, los cuales te invitamos a poder acudir de manera presencial. Estamos de lunes a viernes en Atillo desde las 7 de la mañana en adelante. Los teléfonos son el 787-898-2950 y la oficina de Atillo se encuentra en la carretera número 2 al lado del Walmart de Atillo, y en Vega Baja abrimos desde las 6:30 de la mañana en adelante. Nos encontramos en la bajada del Trigo vegabajeño, cerca del antiguo Kmart de Vega Baja, y el teléfono es el 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage, como
MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos y saca tu cita y estaremos allí para poder servirte. Bueno, en esta noche hemos decidido poder comenzar a trabajar con una problemática muy real que estamos viendo en nuestras comunidades, que es el proceso de vacunación. Y yo sé que cuando hoy día hablamos de vacuna, automáticamente hay personas que están a favor, personas que están en contra, que tienen teorías, que tienen lecturas que han hecho, muchas de ellas sin ninguna base científica, videos que hay en las redes sociales. Pero yo no quiero enfocarme solamente en un tipo de vacuna, yo quiero enfocarme en toda la vacunación que necesitamos para este comienzo ya de lo que se le conoce como el otoño y el comienzo de la Navidad. Reconocemos que al llegar el otoño comienzan diferentes temporadas de virus respiratorios y una de ellas es la influenza. Por muchos años hemos desarrollado campañas masivas acerca de lo que significa la vacunación de la influenza. La vacunación de la influenza se hace anualmente. Trabajamos con diferentes técnicas de vacunación. En un principio se vacunaba al paciente para la influenza A, para la influenza B, y luego de la pandemia que tuvimos, de la epidemia del H1N1, se desarrolló una tecnología la cual vacunamos a nuestros pacientes contra lo que es el H1N1. ¿Significa que son 3 vacunas? No. La tecnología se hizo de tal manera que tenemos una vacuna trivalente, la cual al colocarte una sola inyección, usted se está colocando los virus de temporada de la influenza A, influenza B y el virus de temporada de H1N1. Y usted me dice, doctor, ¿y por qué es que me tengo que vacunar si yo me vacuné el año? Bueno, el virus de la influenza es un virus que ha mutado tanto y tanto y tanto en el ambiente y ha desarrollado tantas mutaciones que existen un sinnúmero de tipos y subtipos de los virus de influenza. Para que tenga una idea, de influenza A existen cientos de tipos de influenza A, de influenza B existen cientos de tipos de influenza B, y uno de los virus que más fuerte dio es una de las cepas de la influenza A, que es la AH1N1. ¿Qué es lo que se hace? Se busca cuáles son las cepas más comunes, cuáles son las cepas que más estamos viendo durante el año, que sabemos que son las que van a traer problemas durante el tiempo de mayor contagio de la influenza, que es de los meses de septiembre hasta marzo. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Le colocamos esta vacuna para ese año, para tratar de crear inmunoglobulinas en su cuerpo de tal manera que usted pueda pelear contra el virus de la influenza. ¿Qué significa eso? ¿Que yo no me voy a enfermar con la influenza? No, porque yo acabo de decirte que hay otros tipos de influenza que podrían contaminarme y aún estando vacunado contra estos virus, podría ser yo contaminado con la influenza. Para que tenga una idea, la vacuna de influenza tiene una efectividad de algunos 70-75% en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que seguir con medidas precautivas como lavarme las manos, como mantener un distanciamiento de las personas, como el saber que si estoy resfriado no debo de exponerme a otras personas. Recuerde, no solamente las mascarillas nos están protegiendo del COVID-19, sino de que hemos visto un descenso en las infecciones de influenza por causa de ese uso de mascarillas. Así que es importante que en esta temporada nos coloquemos la vacuna de influenza, ya que sí se ve constantemente que personas que se colocan sus vacunas de la influenza disminuye la posibilidad de desarrollar una pulmonía por influenza. Esto ha sido años y años y años de estudio y yo sé que muchas personas se oponen a los procesos de vacunación de influenza a pesar de la efectividad tan grande que estamos viendo, y es muy importante que usted pueda en esta temporada vacunarse contra la influenza. La segunda vacuna que es importante trabajar es con la vacuna de la pulmonía. Pacientes mayores de 55 años, sobre todo pacientes asmáticos, pacientes que padezcan COPD, esta vacuna debe de colocarse cada 5 años. ¿Y por qué cada 5 años? Porque a diferencia de la vacuna del COVID o de la vacuna de la influenza, la vacuna de la pulmonía estamos trabajando con una bacteria
y esta bacteria, el cuerpo desarrolla en una inmunidad que se ha visto que se comienza a perder después del 4º al 5º año de haberse colocado la vacuna y se desarrolla un refuerzo. Y nuevamente esta es una vacuna que lleva años que se lleva colocando, en la cual se ha visto una disminución en el desarrollo de la pulmonía por el neumococo. Así que no estamos hablando de una infección viral, sino de una infección bacteriana, por lo tanto son unos tipos de vacuna totalmente distintos. Y obviamente ahora la pregunta que viene es la vacunación del COVID-19. Necesitamos poder vacunarnos contra el COVID-19. ¿Qué vacunas tenemos actualmente? Pfizer, que ya cuenta con la aprobación final del FDA para poder aprobarse. Próximamente ya el FDA ha comenzado los estudios para aprobar la vacuna en los niños. Aún eso no ha salido, pero ya se ha sometido. Pfizer sometió para poder desarrollar la vacunación en niños de 5 a 11 años. Estamos esperando porque esos estudios salgan para poder saber cuáles son las dosificaciones y poder vacunar a los niños. También tenemos Moderna para pacientes adultos y Johnson & Johnson, que es una sola dosis para pacientes adultos. Se ha recomendado pacientes que están inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los pacientes inmunosuprimidos? Pacientes con HIV, pacientes con cáncer, pacientes en quimioterapia, pacientes con artritis reumatoidea que estén utilizando inmunosupresores o pacientes que utilizan esteroides crónicos deben de ir y colocarse una tercera dosis, tanto de Pfizer o de Moderna, para ayudar en el proceso de que sus anticuerpos no disminuyan tan rápido. Se está observando que luego de 7 a 8 meses de la segunda dosis de vacuna comienzan a bajar los anticuerpos. Recuerdan lo que acabo de mencionar en el caso de la influenza. Esto se ve todos los años. En el caso de la vacuna de pulmonía se ve cada 5 años. Estamos viendo en los estudios que en el caso del COVID estamos viendo disminución de las inmunoglobulinas. No significa que perdamos la inmunidad, es que estos pacientes, de acuerdo a sus condiciones, disminuye la fuerza de la vacuna y tiene más propensidad a desarrollar las infecciones y por lo tanto las complicaciones. Muy importante que usted hable con su médico, no haga caso de las cosas que hay en redes sociales, en los medios de comunicación. Vaya a su médico, es mi orientación, mi exhortación. La decisión de los procesos de vacunación no debe de ser tomada porque leí un Twitter o porque me dijeron o porque escuché o porque es que me enviaron un video. Hable con su médico de confianza, hable con esa persona que ha estado con usted por muchos años y que usted confía a la hora de tomarse un medicamento. Si esa persona le habla acerca de la vacunación, tome eso en cuenta y vamos a vacunarnos para poder prevenir el perder más vidas por causa de alguna de estas infecciones que hemos hablado. Bueno, recuerde que nuestras oficinas médicas se encuentran en el pueblo de Atillo y en el pueblo de Vega Baja. Los teléfonos son el 787-898-2950 y 787-855-2950. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma de salud del gobierno de Puerto Rico y los planes Medicare, Medicare Advantage como MMM, PMC, MCS Classic Care, Triple S Advantage y Humana Medicare. Llámanos 787-898-2950 y 787-855-2950. Permíteme orar por usted y pedir la bendición del Señor sobre sus vidas. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de referirnos a tantos pacientes, hermanos, hermanas, amigos y amigas en toda nuestra isla de Puerto Rico. Bendíceles, pon tu bendición sobre de ellos y permite que seas tú el que traiga salud en su cuerpo, alma y espíritu. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hermano, no se retire porque en un momento venimos con la palabra de Dios como medicina para ti y tu familia.
Doctor Luis Paz, especialista en medicina de familia, con oficinas en Vega Baja y Atillo. Teléfonos 787-855-2950 o 787-898-2950. Colesterol, hipertensión, tiroide, síndrome metabólico, diabetes, obesidad y más. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Medicare. Doctor Luis Paz, Vega Baja 787-855-2950. Atillo 787-898-2950. Doctor Luis Paz. Momento para un tratamiento divino. En los pasados días recibí unas fotos, videos y comentarios de unos hermanos en Caracas que habían decidido en medio de la pandemia el poder laborar junto a sus comunidades y comenzar a, en medio de la escasez que existe en Venezuela, trabajar llevando comida, llevando un médico cristiano para poder servir en medio de la comunidad. Él me comentaba acerca de la impresión que él tenía en su corazón ante el hecho de que debido a las distintas restricciones que el gobierno en Venezuela ha colocado, ya que en Venezuela los procesos de vacunación cada día son más lentos y realmente no hay tanta accesibilidad a los procesos de vacunación, la manera en la cual se está trabajando es una semana de flexibilidad y una semana de encierro, o sea, una semana de restricciones. Y él me decía, no podemos como iglesia simplemente quedarnos escondidos, sino que este es el momento de poder ir a las calles, ir a la gente y poderle decir cuánto el Señor les ama, pero no solamente decirlo, sino enseñarles cuánto Dios les ama. Y me comentaba él y me decía, doctor, yo sé que hay un riesgo de contaminarnos con el COVID y necesitamos poder usar nuestras mascarillas, tener las medidas, pero tampoco podemos tomarle un miedo de tal manera que la iglesia no confiese lo que el Señor ha venido a hacer, que es dar vida y vida en abundancia. Y yo me quedé reflexionando acerca de eso, acerca de la realidad de que la pandemia no solamente es un evento de unos días, sino que llevamos ya año y medio trabajando con la pandemia y aún hay meses por delante que tendremos que seguir trabajando. Hay países que en muchos años tendrán que seguir laborando con este tema de la pandemia y nosotros debemos como iglesia preguntarnos, ¿debemos de darle la espalda a la necesidad que tiene la gente de escuchar de Cristo? ¿Qué hay de aquellos que no tienen acceso a una computadora? ¿Qué hay de aquellos que no tienen acceso al Internet? ¿Cómo podemos llegar a aquellos vulnerables, a aquellas personas que son de escasos recursos, que se encuentran enfermas, que no tienen comida para poder alimentarse? Y nosotros estamos dependiendo simplemente de que haya personas que nos escuchen a través del Internet. La iglesia tiene la responsabilidad de parte del Señor de poder cuidar su cuerpo, pero a la misma vez el poder saber que Dios nos ha llamado a ir y predicar el mensaje del Evangelio. Para poder nosotros entender que ese mensaje debe de ser predicado, necesitamos poder estudiar cuáles son los temores que nos llevan a alejarnos de esa predicación, que nos ata a el mundo de tal manera que yo tenga el temor de poder ejecutar la obra que el Señor me ha dicho que yo debo de hacer. Déjenme hacer un paréntesis, no estamos hablando de irresponsabilidad social. Yo confío totalmente en la plena protección del Señor en mi vida. Ahora bien, yo necesito saber cómo cuidarme. Yo necesito saber cuáles son los métodos salubristas para poder desarrollar un buen cuidado de mi cuerpo para que no solamente me proteja a mí, sino que también proteja a mis seres queridos y a las personas a las cuales voy a tener contacto. La Biblia habla acerca de diferentes maneras en las cuales una persona, una comunidad puede protegerse desde ese tiempo hasta nuestras
nuestro tiempo y saber que el Señor hablaba sobre estas maneras y estas leyes de cómo proteger la sociedad. Así que seamos muy prudentes a la hora de nosotros poder saber que estoy haciendo lo correcto para predicar el mensaje del Evangelio. Cerrando ese paréntesis, tenemos que saber que si ya yo estoy haciendo lo que es correcto, conforme a la salud, conforme a lo que la ciencia médica me dice que puedo hacer para protegerme, entonces yo tengo que confiar que el Señor está con nosotros para poder hablar su palabra y poder enfrentar un mundo que vive en hecatombe, que vive en desesperación, que vive en angustia y que necesita las buenas noticias del Evangelio. Las pasadas semanas hemos venido hablando en Mateo capítulo 28 acerca del poder de la resurrección. Vemos cómo Cristo no solamente muere en una cruz, sino de que hay una tumba donde han puesto su cadáver y es ese momento en el cual las mujeres se acercan hacia la tumba donde experimentan y visualizan que el Cristo que ha sido colocado en la tumba, el Cristo que ellas vieron morir, se ha levantado de entre los muertos y ahora les está llamando para convertirse en profetas, para convertirse en discípulos de Él, de tal manera que las naciones de la tierra sean impactadas. ¿Cómo comienza entonces el proceso de la predicación del Evangelio y el desarrollo de la iglesia? Comienza con la confrontación de unas mujeres ante una tumba, la cual simboliza los miedos, las angustias, los recuerdos que cada uno de nosotros tiene que enfrentar para poder recibir al resucitado entre nosotros y que sea Él el que comisione a la iglesia. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 1, para leer el trasfondo de lo que quiero hablarte hoy al enfrentarnos a la tumba. Mateo capítulo 28 dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, ¿a dónde? A ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo: las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Hemos hablado acerca de estos versículos que se repiten tanto en Marcos, Mateo, en Marcos, en Lucas y aún el Evangelio de Juan, que queda fuera de los evangelios sinópticos, habla sobre este hecho de la resurrección de Cristo, estableciendo que es una de las bases principales del Evangelio. Si predicamos acerca de las enseñanzas de Jesús, de los milagros de Jesús, hablamos acerca de la obra del Espíritu de Dios, pero dejamos fuera el que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos, el mensaje del Evangelio es inconcluso, el mensaje del Evangelio no está siendo predicado a toda su totalidad. Si nosotros hablamos del hecho histórico de la muerte de Cristo, simplemente estamos hablando de un profeta, de un maestro que estableció una religión, nada distinto a las demás religiones como la establecida por Mahoma, por Buda y otros grandes pensadores religiosos. Sin embargo, este hecho histórico tiene su punto culminante ante el hecho de que el cuerpo de Cristo es evidenciado de manera ocular por testigos presenciales, los cuales testifican y dan voz a los demás
en el pueblo, en Jerusalén, en todo Israel, que el Cristo ha resucitado de entre los muertos y está vivo y reina para siempre. Por lo tanto, es la experiencia de la resurrección la que brinda esperanza y la que nos comisiona a poder ser testigos de Él. Sin embargo, antes de experimentar el milagro de la resurrección, las mujeres tienen que caminar hacia un sepulcro. Y hemos venido hablando de los recuerdos que estas mujeres tienen. Como testigos oculares y presenciales, ellas no solamente caminaron hacia la tumba, sino que hace 3 días atrás se encontraban frente a una cruz, viendo a su maestro, viendo a su amigo, viendo al hacedor de milagros siendo destruido por el látigo de Roma. Vieron cómo su cuerpo fue destrozado. Vieron cómo sus manos fueron atravesadas, vieron cómo sus pies fueron atravesados, vieron cómo la corona de espinas hizo pedazos su cabeza, vieron cómo la lanza penetró su costado y cómo esa realidad del corazón roto de Cristo con agua y sangre mezclada testificaban de la muerte del Maestro. Ahora ellas van hacia la tumba y el recuerdo que ellas tienen en su mente testifica de la imposibilidad del recuerdo de la muerte sobre sus vidas. La tumba entonces comienza a hablarnos del recuerdo que tiene que ser trabajado, del recuerdo que nos enseña a desconfiar de lo que he creído, de lo que he visto, de lo que se me ha enseñado. El texto bíblico en el capítulo 17, 18 nos dice que cuando estas mujeres se acercaron luego al maestro y se postraron, algunas de ellas aún dudaban. El recuerdo que hay dentro de su corazón de la muerte de Cristo tiene que ser confrontado con el milagro de la resurrección. Así que si yo no confronto y voy hacia una tumba a confrontar mis recuerdos, yo simplemente siempre viviré ante lo imposible y no me moveré hacia lo posible. Marta y María se encuentran ante la tumba de Lázaro y Jesús le dice, vamos a ir a la tumba. Marta y María se expresan ante el maestro y le dicen, ya lleva 3 días muerto. Hemos puesto ya y hemos sellado la tumba. Y Jesús le dice, yo quiero ir a esa tumba. Maestro, ya hiede, ¿para qué vamos a ir? Y Jesús le dice a Marta, 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 no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. El camino a la tumba refleja la confrontación de la imposibilidad de la vida, de nuestras preguntas existenciales, las cuales son confrontadas con la palabra que Dios ha dado sobre nuestras vidas. Las mujeres van hacia la tumba y saben que encontrarán una piedra, saben que encontrarán unos romanos, saben que se les hará difícil. Pero ellas están confrontando en su corazón que Él dijo que algo podía pasar al 3er día porque Él prometió, ellos me van a matar, no porque ellos me destruyan, sino porque yo pongo mi vida en rescate de muchos, pero al 3er día yo me levantaré de entre los muertos. Entonces hay una confrontación entre lo que la fe nos dice y lo que la razón me está diciendo. Voy a detenerme un momento para poder explicarlo. La razón me dice a mí que ya el cadáver hiede, está en descomposición. Pero la fe a mí me dice, Él prometió que al 3er día se levantaría de entre los muertos. Entonces yo tengo la opción de hacerle caso a la razón y quedarme en mi casa. O tengo la posibilidad de agarrarme de la fe y caminar hacia la tumba a ver qué va a pasar con esa tumba. Oh, gloria al nombre del Señor. Hoy día muchas personas han decidido creerle a la razón,
creerle al diagnóstico, creerle a la imposibilidad, creerle a la infección, creerle a lo que el Facebook dice, creerle a los efectos secundarios, creerle a los efectos adversos, creerle a... Y cuando le creemos a eso, nuestra fe es quebrantada porque entonces se desarrolla miedo en mi vida y me detengo ante el crecimiento que Dios quiere que yo tenga. ¿Qué necesito hacer? No necesito caminar hacia mi tumba y enfrentar el miedo que tengo por dentro. ¿Qué está causando miedo que te paraliza? ¿Qué está causando ese pavor que te ha detenido en tu progreso en el caminar cristiano? ¿Qué te ha detenido para que sigas cantando? ¿Qué te ha detenido para que sigas confesando? ¿Qué te ha detenido para que el ministerio que Dios te ha dado lo sigas ejerciendo y lo hagas para la gloria de Dios? Algunos se han detenido a pelear con vacuna o no vacuna, con COVID o no COVID, con mascarilla o no mascarilla, y nos hemos metido en una serie de problemas tratando de usar la lógica cuando Dios nos ha llamado a tener fe que en medio de la pandemia yo voy a ver la gloria de Dios. Algunas personas han caído en la tentación de pensar que la cruz es el final y que la tumba ha sido sellada. Algunos han pensado, llegó el COVID-19 y la pandemia ha destrozado todo porque han caído los juicios de Dios sobre la tierra. Perfecto. Yo puedo entender la concepción de que la paga del pecado es muerte. Pero si yo me quedo ante la racionalización de la paga del pecado que es muerte, no puedo ver que por medio de la fe, Cristo venció la muerte y la dádiva de Dios eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué debe estar hablando de la iglesia? ¿De la muerte que produce el Dios en mi vida? Uno de los muchachos de la iglesia se encuentra hospitalizado con 17 años y los hermanos de la iglesia testimonio. Se encuentra hospitalizado con un diagnóstico de leucemia. Y eso nos pone a pensar, un muchacho de 17 años con leucemia, ¿por qué? ¿Qué pasó? Unos padres cristianos que oran, que buscan la presencia del Señor, parecerían un Job diciendo, ¿por qué a mí? Pero podíamos ser testigos de que al llamar a este muchacho y poder hablar con la familia, el muchacho lo único que puede decir en medio de todo lo que está viviendo es: yo estoy esperando salir distinto de este hospital. Yo estoy esperando que en medio de las quimioterapias, en medio de lo que estoy viviendo, la gloria de Dios descienda sobre mi vida y yo me convierta en un testimonio vivo del poder de Dios. Él no está esperando los efectos secundarios de la quimio, él no está esperando los efectos secundarios de su propio cáncer, él está esperando que él conoce un Dios que se levantó de entre los muertos. Él conoce un Dios que la tumba no es el final y él está diciendo, yo estoy enfocado en algo mucho más poderoso que el diagnóstico o el tratamiento que los médicos están haciendo. No se pierdan los 3 segundos, el muchacho está recibiendo el tratamiento, está colocándose las quimioterapias, está recibiendo el tratamiento médico, pero su confianza no está puesta en la tumba que ha sido sellada. Él está diciendo, yo sé que él ha dicho que si creo voy a ver la gloria de Dios. Yo estoy esperando el milagro de este muchacho. Yo estoy esperando que el resucitado se manifieste en la vida de esta familia y podamos verlo de nuevo en la iglesia, avanzando, cantando y dando testimonio de aquel que caminó por el valle de sombra y de muerte, pero ha experimentado la presencia
del poderoso Dios en su vida. Algunos de nosotros hemos decidido quedarnos en la experiencia del viernes en la madrugada, del viernes durante el día. El momento donde pusieron al maestro en la tumba y la sellaron. Y así nuestros sueños fueron sellados también. Pastor, pastora, hermano, hermana en Cristo, el COVID-19 no es el final. El cáncer no es el final. La crisis familiar no es el final. Es momento de entrar a la tumba y enfrentar nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras preguntas y permitir que el resucitado se manifieste en mi vida y ponga en mí un sentido de eternidad, el cual me capacite para ser testigo hasta lo último de la tierra. Las muchachas, al acercarse a la tumba, nos dicen los evangelios, comienzan a preguntarse cómo vamos a mover la piedra. La piedra que han puesto encima de esa cueva en la cual han puesto al cadáver del maestro ha sido colocada con unos guardas, colocados en ese lugar por Roma, a petición de los líderes religiosos para poder sellar y velar que no se lleven el cadáver del maestro, y ellas tienen que ir y enfrentarse a la realidad de que ellas no tienen el poder para poder enfrentarse a un gobierno que vela porque las cosas que Dios ha dicho que va a hacer no ocurran. Voy a traducirlo para que lo puedas entender. Los gobiernos del mundo han sido colocados por Dios, ya que Dios es el que pone y quita reyes. Cada una de las leyes que se van desarrollando deben de ser realizadas de tal manera que velen por la paz de nuestra ciudad. La Biblia nos enseña a orar por nuestros gobernantes, a orar por nuestros reyes, a orar por el presidente, a orar por el alcalde, a orar por los legisladores y pedirle al Señor que les ilumine, pues el Dios que los ha puesto en ese lugar les ha puesto para velar por el bienestar de cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestros líderes pueden ser tentados a escuchar lo que la filosofía del mundo, en este caso los fariseos, pueden hablar a sus oídos, y aún ellos sabiendo que la realidad de Cristo es una realidad, es verdad, la religión, la fe trae buenas cosas sobre la sociedad, la filosofía de la vida, del contexto actual, puede hablar a sus oídos y aún colocar leyes que vayan en contra de los valores del Evangelio, de tal manera que violenten los derechos de una sociedad que está esperando por un milagro de Dios. Entonces comienzan procesos de legislación en el cual quieren aprobar el aborto, quieren aprobar el uso de la marihuana, quieren aprobar el matrimonio homosexual. Y usted dice, doctor, ¿qué tiene que ver eso con una tumba? Que está probado que el matrimonio homosexual desarrolla lo que conocemos una crisis dentro de la personalidad del ser humano, causando un complejo de identidad en el cual las tasas de suicidio han aumentado en todos los países donde la ideología de género ha sido adoptada y ha sido proclamada por las instituciones y por la educación. Hemos creado lugares donde enterramos a nuestros niños, a nuestros hijos, al momento donde legalizamos algo que atenta contra sus vidas. Queremos legalizar el aborto, sabiendo que la concepción es lo más maravilloso que ha podido la ciencia médica poder comprender.
milagro de la vida. La unión de un espermatozoide con un óvulo, el ser humano no puede aún comprender cómo de dos células microscópicas puede salir una persona, pero estamos dispuestos a destruir un embrión indefenso con tal de poder aumentar los beneficios económicos y los intereses de otros. Igual así con la legalización de la marihuana y cuantas otras perspectivas y leyes que los gobiernos quieren desarrollar. Cuando los gobiernos desarrollan este tipo de leyes y colocan guardas en medio de tumbas para velar que los cristianos, las familias no puedan acudir a ese lugar para poder protestar o poder hablar en contra de lo que se ha hecho injustamente, lo único que puede esperarse es que la iglesia se levante y diga: yo necesito una intervención del resucitado. ¿Alguien entiende dónde estamos parados en esta noche? Necesitamos comprender que ante gobiernos que colocan guardas para velar lo que produce muerte en el pueblo, no son las marchas, no son las protestas, es un pueblo que se para firme y cree en el poder del resucitado, el que tiene la capacidad de meter en las manos a los gobernantes y tirarlos al suelo temblando ante la presencia de Dios. La iglesia tiene que levantar su voz en la realidad de la experiencia de un Dios que se ha levantado de entre los muertos y tenemos que dar testimonio de la obra de Dios. Como decía el pastor Misraín Esquilín Hijo en su exposición las pasadas semanas en el cierre de la campaña de jóvenes, mientras la iglesia trabaja y libra batallas pequeñas, peleando unos con otros en Facebook por si usted se vacuna o no se vacuna, por si usted cree en esto o no cree en aquello, por si usted se pone una falda o no se la pone, por si usted ve este programa o no lo ve. Decidimos darle la espalda a tumbas que le han puesto guardas para proteger cadáveres, que el mismo gobierno ha provocado que esos cadáveres estén allá adentro, porque sabiendo hacer lo bueno, decidieron hacer lo malo. ¿Qué necesita? Que la iglesia camine a la tumba, aleluya, y espere que del cielo descienda el ángel de Jehová, que remueva la tumba y aquellos que pusieron la piedra sean testigos del poder de la resurrección y caigan postrados ante la presencia de Dios. Entonces necesitamos 2 o 3 valientes y esforzados, iglesias que estén dispuestas a levantarse y agarrar sus púlpitos y empezar a predicar. Es que Él dijo, es que Él dijo, es que la palabra dice, es que la palabra es real, es que la palabra es verdadera, es que Él se levantó de entre los muertos y Él es el que juzga. Ananías y Zafira trataron de engañar a Pedro y no se dieron cuenta que a quien querían engañar era el Espíritu Santo mismo. Cuando la iglesia anda en el poder del Espíritu, tiene la capacidad de caminar a la tumba. Y no hay tumba que se quede cerrada. No hay nada oculto que no haya de ser sacado a la luz. Le hablo a los líderes políticos de nuestro tiempo. Escúchenme bien. Atentar contra la salud de nuestro pueblo. Atentar contra los derechos para los que Dios les ha puesto de gobernar y traer paz. Provoca que hayan tumbas que ustedes quieran cerrar y que nadie sepa lo que han hecho en oculto. Pero el ángel de Jehová desciende para levantar de entre los muertos todo aquello que ha sido oculto. Y es el Espíritu de Dios el que hace que el poder del resucitado saque a la luz. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios hoy nos habla. La resurrección no se trata solamente de un domingo de resurrección. Se
trata de un día a día. La resurrección revela lo que hay en nuestro corazón. La resurrección revela la impotencia de los gobiernos a hacer lo correcto, porque separados de Él nada se puede hacer. La resurrección nos llama a asumir posiciones de fe, las cuales nos lleven hasta las últimas consecuencias. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue el llamado del resucitado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos primero a caminar a nuestras tumbas? ¿Estamos dispuestos a poder entrar y ver lo que Él ha hecho para convertirnos en esos testigos? Inclina tu rostro, oremos a Él. Padre, gracias, porque tu palabra nos confronta. Tu palabra llega a lo profundo de nuestras vidas y nos recuerdas que si tú no te hubieses levantado de entre los muertos, en vana sería nuestra fe. Por eso, oh Cristo, te pido que te reveles a nuestras vidas y podamos vivir conforme a tu vida, a tu resurrección. Derrama tu espíritu sobre tu iglesia y avívanos para la gloria de tu nombre. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, recuerda que este domingo te esperamos en la iglesia AMEC Casa de Alabanza en nuestros 2 servicios dominicales, uno a las 8 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. De igual manera, en la iglesia Las Acacias a las 9 de la mañana a través de Facebook transmitimos nuestro culto desde Venezuela. Bueno, yo me despido hasta otro programa más de Sanidad Divina, más allá de la medicina, por este mismo canal y a esta misma hora. Dios te bendiga. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv.